Gabriel Fernández, dueño de AFG. Producimos y exportamos fábrica automotriz. Nuestros principales clientes fue General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Toyota. Trabajamos para toda la automotriz argentina. Mi primer emprendimiento fue jardinero del pueblo. Con eso soporté estudios secundarios. Primero solo sé que hago los 586 pesos, lo que le regalo a mi abuelo. O 23 años que no cambió el colchón. Mi abuelo me dio más del 30% de su salario para que yo pueda estudiar. Empiezo a pensar, ¿y qué sueños tenía en ese entonces? Yo quería tener mi Fiat Uno, 0 kilómetros, y un departamento que ese entonces era barato. AFG se construye de esa decisión, digamos, impulsiva. Primer proyecto, 6.200 pesos, 10 veces mi salario. Invertimos casi 5 millones de dólares en la planta nueva. Hiciste una inversión grande también en tu pueblo. Mi objetivo era cambiar la historia de mi familia. Que de ahora en más, toda mi familia en más pueda estudiar, pueda vivir mejor y puedan ser profesionales. Siempre fui una persona que tomé decisiones y no desviarme del camino. Comienzo a trabajar en la empresa, ahí descubro que tenía una habilidad que no conocía en imaginarme el mecanismo. Desarrollé una receta, cómo armar equipo. Pero ¿cómo lo definirías, ser dueño? ¿Qué pasa si viene un mando medio y te dice quiero ganar el doble? ¿Qué le dirías a tu abuelo? Es un grande. Muchas gracias. La Fábrica Podcast. Creando valor. Este capítulo es presentado por Zotic, soluciones de almacenamiento presentes en cada historia. También nos acompañan Social Lunch, donde se come bien, se trabaja mejor. Bienvenido Gabriel Fernández, dueño de AFG, a la Fábrica Podcast. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Che, ¿qué es AFG? ¿Y AFG. qué significa? Lo voy a explicar simplemente, que aunque es complejo. AFG Ingeniería es una empresa integradora. ¿Qué se entiende por integrar? Es una empresa con la capacidad de hacer ingeniería, construcción y puesta en marcha de proyectos de automatización. ¿Cuáles son los proyectos más conocidos de automatización? Nos especializamos principalmente en hacer líneas para la industria automotriz. Hacemos parte de las industrias automotriz. Algunas personas nos preguntan, ¿pero vos haces parte de auto? No. Hacemos las máquinas o los equipos que producen o hacen autos en un sector automotriz. También hacemos almacenes inteligentes, lo que se llama hoy grandes almacenes logísticos para mover inteligentemente lo que son pallets. No sé si conocen algún almacén logístico. Hoy un almacén estándar son estanterías, autoelevadores y personas moviendo pallets dentro de un almacén logístico. Sí. Nosotros proveemos la estantería, los robots, el software y todo el sistema para que todo ese almacén sea totalmente autónomo e inteligente. ¿Cuáles son las marcas más reconocidas? ¿Volkswagen ya tiraste? Sí, nuestros principales clientes, nuestra historia, el principal cliente fue General Motors, el cual nos formó y trabajo desde 2007 con General Motors. El segundo cliente fue Mercedes-Benz. Hoy Mercedes-Benz es nuestro cliente en Argentina y en Estados Unidos. Somos proveedores de Mercedes en Estados Unidos. Volkswagen, Ford, Toyota. En verdad trabajamos para toda la automotriz argentina. Sos proveedor de un proveedor, o sea, en Estados Unidos, pero ¿cómo vos vas hacia allá y armás las cosas allá? Sí, el año pasado justo el proyecto de Estados Unidos representó el 50% de nuestra facturación. Tremendo. Diseñamos, construimos y fabricamos 3 líneas para ensamblar la Sprinter en Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese proyecto? La Sprinter se produce acá en Argentina, en Virrey del Pino. Sí, estuvimos en la blanda recorriendo. Sí. Se produce en 4 lugares del mundo la Sprinter. Argentina es uno de esos. La hace muy bien, con muy buena calidad. Y nosotros como proveedores nos desarrollamos, digamos, como un proveedor, digamos, calificado con experiencia. Así que eso nos abrió la puerta como proveedor internacional. Competimos en Estados Unidos y ganamos de punta a punta los 3 proyectos. Te hago una consulta. Sí. ¿Por qué Estados Unidos elige a un proveedor de Argentina? Digamos, ¿qué tuviste vos diferente que no tuvo otro? Porque imagino en Estados Unidos, en Japón, no sé, en Europa deben haber un montón de empresas como la tuya que brindan el mismo servicio. ¿Cómo te diferenciaste? ¿Por qué ganaste? La primera condición es haber tenido experiencia en el producto y conocer bien el producto. Esa fue una condición importante. La segunda, tener producto para probar. Así que disponíamos de una planta cercana que nos podía proveer de piezas y parte para ensamblar acá y probar nuestros equipos. Esa fue la segunda condición. Y después, ser competitivos, que hoy lo somos. Cuando competí internacionalmente en una línea automotriz, hay 2 costos relativamente. Cuando haces una línea automatizada, hay 2 grupos grandes que intervienen en el costo de una línea, ¿no? Primero son las compras de todos los productos estándar. Serían cables, sensores, PLC y Insumos. todos los insumos estándar, que no podés poner lo que vos quieras. Sí o sí,
tenés que atender un estándar internacional. O sea, no es que podés comprar la lamparita que fabrica Don Antonio en Córdoba, no, tenés que poner el estándar que requiere la marca. Para las marcas alemanas son estándar alemana, para la marca americana, marca americana. Entonces, en eso tenés un precio cuidado, digamos, por la automotriz, que lo tienen que respetar los proveedores. Entonces, si compito contra una empresa japonesa o una empresa alemana, todos compramos el mismo precio. Entonces, ahí empatamos. Depende de dónde compramos, los dos tenemos el mismo precio. Así que ahí lo igualamos. El segundo número a competir es el valor horario. Nosotros tenemos un valor horario competitivo en Argentina contra el mundo. La mano de obra. La mano de obra Sí, argentina. el profesional de Pero ingeniería. vos, en Estados Unidos, ¿llevás esa mano, la llevás para allá? Sí. Ah, mira. ¿Cómo consiste ese trabajo? Hicimos la ingeniería acá, Claro. viajamos, relevamos la línea, hicimos la ingeniería acá, construimos todo, en nuestra planta ensamblamos todo el proyecto de punta a punta, lo ensamblamos por completo. Nuestro cliente viajaron personas de Mercedes de Sudáfrica, de Alemania, Y chequean acá. chequearon todo, se prueba el proyecto por completo, armamos los 24 Contenedores. contenedores, mandamos todo a Estados Unidos. En el medio nos agarró el impuesto Trump, que hubo la discusión si lo teníamos que pagar o no, por suerte no lo tuvimos que pagar. Y bueno, mandamos nuestro especialista y en 3 meses montamos todo el equipo allá. O sea, básicamente exportan fábricas automotrices. Exportamos, producimos y exportamos fábrica automotriz. Pero pará, estaba diciendo, mano de obra, en insumos están todos Sí. igualados. Igualados. En mano de obra, ahí sacás ventaja. Ahí tenemos ventaja. ¿Qué otra cosa? Y después la eficiencia, porque vos podés tener buen precio de mano de obra, pero podés ser, sí, valgo la mitad que un alemán, pero demoro 5 veces más, entonces no sos competitivo. Claro. Con el tiempo fuimos desarrollando técnica y especialidad que somos, no solo que somos económicamente competitivos, sino también que somos tan eficientes como ellos. ¿Y qué Así te que- resta? ¿Qué te resta, Gaby? O sea, ahí esas son las cosas tenés para arriba. Ahora, ¿Qué para no- abajo, que obviamente el contexto, el entorno, algo te debe estar. ¿Qué nos restó? Lo complicando. financiero. Por ejemplo, ¿qué nos pasó con ese proyecto? Ese proyecto, por ejemplo, había que proveer unas bombas alemanas que Don Alemania, después de la pandemia, toda la entrega de los insumos se complicó mucho en el mundo. O sea, nadie cumple con nada. O sea, cualquier proyecto que antes era 9 meses, ahora son 16 meses. Don Proveedor Alemania, unas bombas que tenía que entregar, demoró 8 meses más de la cuenta. Por ende, el proyecto se atrasó 8 meses. Cliente de Estados Unidos, si no certificás y no ensamblás, no cobrás. Entonces era un proyecto de varios millones de dólares que no pudimos certificar. Pero sí tuvimos que pagar todo. Así que tuvimos que financiar un par de millones de dólares a tasa argentina, que no hay crédito en dólares para eso. Fue en crédito en pesos, o sea, A tasa alta. a tasa en pesos casi al 3% mensual. ¿En qué Así año que, eso? 2024. Claro. Así que parte, 40 y pico, casi 50% de la utilidad del proyecto se nos fue en financiamiento. Lo que hoy nos está costando, nos está quitando competitividad, es el costo financiero para soportar un proyecto de ¿Cómo esa es en envergadura. otros países? ¿Contra qué competís en ese sentido? En otros países el costo financiero es insignificante dentro del proyecto. No tiene ese costo financiero. La modalidad para un proyecto grande que hoy nos complica, la modalidad de trabajo de una automotriz en el mundo es te paga el 90% cuando vos entregas todo. A lo mejor un proyecto demora 1 año o 14 meses. Primero que compito contra multinacionales que tienen un respaldo muchísimo más grande que el nuestro. Y entonces esas multinacionales se pueden al lujo o tienen un respaldo para soportar trabajar 16 o 18 meses sin cobrar nada. O sea, se financian a través de bancos a otras tasas Claro. y pueden soportar de Bancársela. financiar todo eso sin cobrar nada. No es el caso nuestro. Gaby, yo quería que expliques un poquito tu empresa, pero ahora quiero ir hacia tu historia. Quiero saber primero en qué pueblo naciste y cómo era. Vos sos santafesino, por Sí, soy supuesto. santafesino de un pueblo muy chiquito, pueblo Irigoyen, un pueblito que de 1000 Cerca de habitantes. Roldán. Sí, mi pueblo está entre Rosario y Santa Fe. Ni tenemos la suerte de estar de la ruta 11 para adentro, a 12 kilómetros, así que un pueblo que muy humilde. No tenemos río, no tenemos nada que pase cerca, así que no nos destaca nada en Irigoyen. Nací en un pueblo de una familia humilde, que mi papá era contratista rural. Siempre con curiosidad, siempre me gustó aprender y saber un poco más. Me autopercibía más curioso que el normal de la sociedad que me rodeaba. Mi primera visión fue estudiar técnico y tuve la suerte, y por eso soy pro, hermano sabe, de todo el mundo para mí tiene que ser técnico y después ser lo que quiera. O sea, soy ¿Fuiste muy a pro. colegio público? Colegio público, suerte que tengo colegio público, y bueno, y tenía una escuela técnica cercana y lejos a la vez, 18 kilómetros, pero sin transporte público. Entonces, la escuela técnica estaba a 18 kilómetros de mi pueblo,
Tenía un colectivo a las 6 de la mañana. Entonces, los días que entramos a la mañana, a las 6 de la mañana teníamos colectivo, pero los días que entramos a la tarde nos teníamos que ir a dedo. Y todos los días. ¿Todos los días a dedo? Todos los días, los 12 años hacíamos dedo para volver a casa. Bueno, mi papá no tenía posibilidad y no tenía mucha convicción de poder ayudarme para poder estudiar. Así que a los 12 años hago mi primer emprendimiento, que fue jardinero del pueblo y cortar pasto. Cortar yuyo, mi pueblo no era ¿Ahí en yuyo, Irigoyen? en Irigoyen. Así que bueno, esa fue mi primera actividad de ser jardinero del pueblo y con eso soporté estudio secundario. Pero a medida que iba aprendiendo cualquier actividad que aprendía como técnico, rápidamente la explotaba. Así que después empezó a hacer instalación eléctrica, la instalación de la plaza de mi pueblo, la instalación del cementerio del pueblo. Todo eso iba desarrollando habilidades y sin darme cuenta ya me estaba preparando para esta obra. Para, con 15 años entonces ya. Sí, a los 14 años hice parte de la instalación de la Sociedad Italiana de mi pueblo. Está jodido, buenísimo. Sí, y me acuerdo de la Negra Aguilar, una señora de mi pueblo que me pidió hacer todo el cielo raso de mimbre de su casa y la instalación eléctrica de su casa y me acuerdo de una farola en el patio. Fue más complejo para mí cotizar ese trabajo a los 14 años que hoy cotizar el proyecto Patagonia para Volkswagen. Sin darme cuenta, ya me estaba entrenando lo que era cotizar tiempo, cuánto tiempo disponía de algo, porque yo disponía de 2 o 3 horas por día, sacar cuenta de tiempo, insumos, materiales. Era todo un entrenamiento a muy temprana edad para cotizar obra. Solo aparte. Solo. O sea, vos aprendías electricidad en la técnica Y lo aplicaba, hacías electricidad. claro. Aprendías mimbrería y le cotizabas Sí. a tu vecina el cielo raso. O sea, y además también ya ibas ganando una guita y esa guita la usabas para tu estudio porque lo considerabas estratégico invertirlo ahí, pero también aprendías a administrarte. Y sí, y comprar herramientas. Siempre comprar herramientas porque entendía que tenía que hacer más rápido. Cuando más herramientas tenía y más me equipaba, más eficiente era y podía hacer más trabajo. O sea, siempre ese era... Y después pongo una explicación sobre ese tema. Es exactamente lo mismo que estabas diciendo antes de la eficiencia en De la tu empresa hoy. eficiencia, y tengo una explicación lógica de eso, que lo hacía por instinto y tengo una explicación justificada de eso. Pero siempre el mismo círculo vicioso, era trabajar e invertir en herramientas para hacer más rápido. Virtuoso, círculo virtuoso. Y siempre una cuota de riesgo. Hacer algo arriesgado y cada vez más desafiante, ¿no? ¿Qué fue en ese entonces lo más arriesgado que hiciste? No, más arriesgado hacer la instalación de la Plaza de tu pueblo a los 14 años es muy arriesgado. Ah, sí. Por ahí. Muy No bien. cabe de eso, no cabe duda. Pero vos decías, Muy bien. bueno, esto es un pasatiempo, Se pagaba negro la Muni. yo quiero laburar en una, digamos, vos querías ahí laburar en relación de dependencia en alguna empresa, ese era tu objetivo, o ya sabías de los 14 que querías ser emprendedor. No sabía. Yo sabía que lo que tenía que hacer lo tenía que hacer bien. Y era pasar paso por paso. Después tuvimos la oportunidad del plan Trabajar, ese de 200 pesos, ¿se acuerdan? Sí, El me famoso acuerdo. del plan Trabajar. ¿Qué es, Y qué eso es el plan trabajar? Plan Trabajar en algo que hace en la época de Menem, creo. Fue en los fines de los 90, antes del 2001, en donde tenía un plan social en donde te pagaban una retribución. Claro, entonces yo lo que cortaba pasto, hacía trabajo, lo usaba para estudiar todo. Ese plan de trabajar lo tenía que ahorrar todo para comprar herramientas. Entonces compraba máquinas más grandes, herramientas más grandes para agarrar obras más grandes. Después hice, qué sé yo, instalación eléctrica de la iglesia de Casaleño, de sala velatoria. Después empecé a hacer obras de instalaciones más grandes. Después eso de la obra se terminó cuando llegó el momento de venir a estudiar a Rosario. Estudié ingeniería mecánica. 18 años. 18 años. Ahí digo, ¿cómo? Y este es un punto importante para decir, ¿cómo elegir qué estudiar? Yo elegí estudiar ingeniería mecánica porque vino un profesor un día, y creo que a muchos nos pasa eso, llegás al fin de la carrera secundaria y no sabés qué estudiar. Por eso yo todos los fines de año trato de ir a una charla a la secundaria de mi pueblo para tratar de orientar a los chicos. Es muy difícil llegar a quinto año, creo que es un momento más importante de tu vida, decir, che, ¿qué voy a estudiar? Creo que nadie sabe el valor que tiene esa decisión y lo importante que son esos próximos 5 años para tomarlo con más responsabilidad. Bueno, nosotros, en el caso mío, vino un profesor ese día, me hizo pasar a mí adelante, agarró el diario y dice, señor, ¿y cuándo estudia usted? No, nadie sabíamos. Bueno, entonces agarramos el rubro, no me acuerdo cuánto, sacó el diario. Sí. Y entonces, que ustedes son técnicos, y dice, ¿qué van a estudiar? Ingenieros. O sea, ese señor ese día nos limitó cualquier posibilidad de estudiar otra cosa. Como éramos técnicos, era sencillo, tenemos que ser sí o sí ingeniero. Listo. Descartado abogado, psicólogo o cualquier otra Médico. carrera. Entonces, ¿qué ingeniería había? Mecánica, eléctrica, civil. Bueno, justo ese día lunes, el aviso que más se buscaba, ingeniería mecánico. 7 búsquedas de ingeniero mecánico, 5 de eléctrica, 3 de civil. Por eso elijo ingeniería mecánica. Por esa, O sea, vos por viste, esa dijiste, matriz. esto demanda laburo, acá tengo Entonces, posibilidades. tengo que estudiar eso porque el señor dijo eso, el diario buscaba eso y había que estudiar eso. Y así elijo ingeniería mecánica y voy a estudiar ingeniería mecánica. Entonces,
Mi formato de vida después digamos, del año 99 hasta el 2004 era de lunes a viernes estudiar y de viernes a domingo cortar pasto. Esa fue la mecánica y tratar de sobrevivir con los 200, 240 pesos, que no es lo más ingresos que podía generar, y vivir muy precariamente, que fue muy duro, esos 5 años. Pero estás contando la vida de un tipo realmente como muy enfocado, muy ordenado, de tan solo 18 años. 18 años. En tu vida también me imagino que querías salir de joda, no sé qué. O sea, hacer otras cosas, Sí. divertirte. Vos estás totalmente enfocado. Por cómo lo contás, pareciera como que estabas muy enfocado en lograr un objetivo y nada te distraiga, como un profesional. Muy enfocado. Mi objetivo era cambiar la historia de mi familia. Sí o sí, ese era mi Cambiar la primer enfoque, historia de tu mi familia. familia. La O sea, historia. La historia. No la vida, digamos, no el La pasar. vida económica. Claro. La vida, claro, La la historia. historia de mi familia. Dar ¿Qué vuelta a sería? la ¿Cómo historia. sería cambiar la historia? Que de ahora en más toda mi familia además pueda estudiar, pueda vivir mejor y puedan ser profesionales a raíz de mí en adelante. Todos, mis hermanos, mis padres, mis abuelos, todo el mundo a raíz de mí puedan cambiar su historia. Ese era el objetivo. Ese fue tu objetivo, tu móvil, digamos. Ese Y- fue mi primer objetivo. Y fue duro esos 5 años, muy precario. ¿Qué te Sí, da- fue cómo- muy precario. ¿A qué le Eso- llaman precario? Lo precario, qué sé yo, salíamos de rendir una materia y íbamos a festejar con mis compañeros y el bife de chorizo común valía $1 y el especial 1.25 y no me podía dar lujo de, como no le podía agregar el huevo que eran 25 centavos más. Y comía uno, ya mi alegría era que había rendido bien. Y me ahorraba los 25 centavos. Y después salir, bailar, levantar una mini no puede pagar. ¿Ropa? Ropa, nada, siempre la misma. No tener ropa, avergonzarme de no tener para pagar muchas veces. O ir a la casa de mis abuelos, a la casa de mi tía, algo, vos que estás estudiando y llevarme la sobra y vivir de sobra durante 5 años es bravo. ¿Tu viejo qué decía? ¿Qué hablabas con él? Mi viejo enojado, ¿Por qué? porque estaba en contra, no estaba de acuerdo con que estudie. ¿Y qué quería? ¿Que labures? Que me quede laburando con él. En el pueblo. Sigue enojado. ¿Sigue enojado? Es más, mi viejo no conoce hoy mi empresa nueva que ustedes conocen, no la conoce. Estás jodiendo. Posta, no sabía esa parte. ¿Sí? No conoce. Pero te hago una consulta. ¿Cuál es el motivo por el cual hoy sigue enojado con vos? Vos queriendo cambiar la historia de tu familia y viendo los resultados, Creo que habiéndola cambiado. Creo que haberlo logrado. Creo. No nos logramos poner de acuerdo. Creo que haberlo logrado. Porque el primer objetivo fue cambiar la historia de familia, que lo hice. Entonces, la realidad de mi familia es totalmente distinta. La de mi hermano, la de mi viejo, poder cambiar la historia de mis abuelos. Después, el segundo objetivo, que es lo que sigue, es poder cambiar la historia de mi pueblo. Y ahí entramos en la otra parte. Que cuando tuve oportunidad fui a comprar la única empresa que tenía mi pueblo, que fue Alimento Irigoyen. Ahí quiero entrar, Gaby, pero antes de llegar a esa parte de la historia que está buenísima, que ahora nos vamos a meter también, que va a venir el devenir de la historia, falta un pasito antes que nos cuentes cómo pasaste de ser ese estudiante a tu primer emprendimiento, tu primer laburo, cómo llegaste a construir AFG, digamos. Sí, lo que sí está claro que siempre fui una persona que tomé decisiones. Siempre. Siempre enfocado y siempre tomando decisiones. Y no desviarme del camino. Había que estudiar, había que trabajar, había que estudiar. Y siempre me salí del camino normal. Y después cuando se agotan las instancias tomo decisiones. En un momento se saturó, iba a la facultad y ya no me servía la facultad. Iba a la facultad, un sistema que no estaba funcionando, no me incorporaba conocimiento, me preparaba con mucho sacrificio, a lo mejor hay fines de semana que no podía cortar pasto, lo cual no tenía dinero después para continuar. Iba el miércoles a rendir, paro. Digo, no me haga esto, hermano. Le digo, no tengo un mango, ahora me quedé todo el fin de semana y vos me hacés paro, no me podés hacer esto. Por eso me indigno mucho cuando hay paro. Y pasó una, y pasó esto, y bueno, entonces ya está, se terminó mi tiempo para la facultad, no tengo más tiempo para la facultad. Y dejo de estudiar, en un momento dejo de estudiar, no me recibo, me quedo 9 materias para recibir mi ingeniero mecánico. 9 materias. 9 ¿Edad? materias, 24 años. Ahí colgaste, dejaste. Claro, y yo no corté una parte importante, la persona que sí me colaboró siempre para estudiar fueron mis abuelos. Mi abuelo siempre me ayudó, mi abuelo todos los fines de semana, una docena de alfajores santafesinos, un tarro de durazno, 2 chorizos, un pedazo de queso y 15 pesos. Siempre. Qué bien. Mi abuelo, empleado de campo, puestero, persona humilde que jamás pudo cambiar un auto, ni hice vacaciones, pero religiosamente, todos los domingos, esa bolsita que hoy la valoricé, habrá representado en su momento a mi abuelo unos 180 pesos de sus 500 que ganaba. Una torta. Claro, un el montón. Mi caso. abuelo me dio más del 30% de su salario para que yo pueda estudiar. ¿Y qué veían vos? Yo ayudo a un montón de gente.
y me considero un tipo generoso, no tengo la generosidad que tuvo mi abuelo. ¿Qué veían en vos tus abuelos? ¿Amor puro de abuelo y nieto o había algo más? Abuelo, orgullo. Orgullo. Y yo creo que esa también era, creo que cuando a veces me cansaba o perdía el foco, miraba a mi abuelo y decía, este pobre viejo, yo no puedo al menos hacerlo por él. Y seguía. Entonces, ¿cuándo tomo la decisión de dejar la carrera? Un domingo, como todos los domingos que voy a comer asado de mi abuelo estaba así todo mal, qué sé yo, y me dice, che, ¿puedo hacer el asado hoy? Que hoy no puedo, y siempre echamos la leña a él, y dice, no puedo echar la leña, entonces yo me pongo a echar la leña, porque mi abuelo le dolía la espalda. Digo, ¿qué te pasa? No, yo ando mal. Digo, nos ponen la comida de nuevo, ¿qué te pasa? No, lo que pasa que estuve trabajando acá en el campo de un vecino, qué sé yo, pero ¿qué tenés que hacer en el campo del vecino? Si vos no trabajás ahí. Y dice, pero con esa changa yo te ayudo 3 meses más. No, me muero. Y ese fue el día que dejó la carrera. Ese fue el día que dejó la carrera. ¿Por qué? Porque tenía 24 años, era una de las personas más avanzadas en la carrera, me sentía fuerte, ligero, con capacidad de aprender, ya usaba AutoCAD, tenía un montón de herramientas y digo, yo no puedo estar viviendo de un pobre viejo, con todo el respeto y amor que tengo a mi abuelo. Ese lunes volví a Rosario, como volví siempre, no fui a la facultad, fui a buscar trabajo. 2004, en verdad el país estaba en un auge productivo, estaba bien, consigo trabajo muy rápidamente y consigo trabajo en Romani Marinoni como proyectista mecánico. Y es la primera vez que me logro medirme y probarme como profesional. Porque si no, siempre mi trabajo fueron, digamos, más que mano de obra técnica, pero nunca me había medido como profesional. Mi trabajo era más físico y rústico, donde siempre me ha resultado por mi gran esfuerzo y mi gran voluntad, pero nunca por mi capacidad intelectual. ¿Qué aprendiste bajo relación de dependencia en esos primeros años? Esos primeros años duró 10 meses y medio. ¿Qué pasó? Muy cortito, por eso digo, siempre bueno, comienzo a trabajar en la empresa, ahí descubro que tenía una habilidad que no conocía en imaginarme el mecanismo, era muy rápido para darme cuenta cómo solucionar y diseñar cosas. 10 meses y medio, trabajamos en un proyecto para Procter & Gamble, que hacíamos los pañales súper absorbentes, no sé si se acuerdan. Sí. Pañales a 600 pañales por minuto, imagínate. Cuando decís por segundo, pasaban, no sé, 10 pañales. Impresionante. Y me imagino, y creé un montón de cosas en esos 10 meses, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto cobraba en ese momento? 600 pesos. ¿Qué me pasa con mi primer salario? 600 pesos. Venía antes 200, 600 pesos. Salgo el primer fin de semana, pago el champán, me compro las primeras zapatillas. Te deschavaste de repente. Un rato, ¿viste? La primera que agarro el primer sueldo. Claro. Te fuiste de joda. Le pasa que el primer sueldo es así, vos venís con una estructura Primer de gasto. sueldo, no, el primer sueldo que hago, los 586 pesos, voy y le regalo a mi abuelo lo que le regalo a mi abuelo. Y le compré el primer colchón y me pregunté, ¿cuántos años tiene tu colchón, abuelo? No, cuando nació el Gustavo, 23 años, que no cambió el colchón. Le regalo el colchón y la cubre cama. Pero el segundo sueldo hiciste mierda. El segundo sueldo me dio con gusto. Recuperé pantalones que no tenía, zapatos que no tenía, todo. Pero rápidamente, ¿te sé cuánto sueldo? No, primer marca que me hace ruido en el trabajo de relación de dependencia. Nace mi primer sobrina. Y entonces pido permiso, mi hermano, a los 19 años papá, quiero conocer, nace mi primer sobrina, ¿cómo no voy a estar presente? Pido permiso, dice, no, imposible, estamos atrasados. Pero si yo estoy trabajando 12 horas por día, nace mi sobrina y quiero ir a ver, ¿cómo no voy a estar? Es único ese evento. Nunca más, nace una vez, no puedo estar. No puedo estar. Pero yo te aviso, ¿no? Me llama mi hermano que están haciendo mi sobrina, obviamente me levanté y me fui a ver a mi sobrina, a Santa Fe en colectivo. Al otro día cuando vuelvo me suspenden, por actitud, no me acuerdo cuándo, y me suspenden. Y me pareció injusto. Esa fue una acción, por eso cuántas cosas que hay que mejorar a nivel recurso humano. Eso fue una cosa que, el primer rojo con respecto a la relación de dependencia. Bueno, una vez que compro la zapatilla, que pago el primer champán, qué sé yo, empiezo a pensar, ¿y qué sueños tenía en ese entonces? Digo, no, yo quería tener mi Fiat 1, 0 kilómetros, y un departamento que ese entonces era barato, 18.000 $, pero había que ahorrar $30.000, era el objetivo que tenía en ese momento. Cuando miro que ganaba 600 pesos, el dólar estaba a 3, eran $200, que ahorraba $40 por mes, digo, no junto más los 30.000. Pero fue así automáticamente. Estaba sentado, saco esa cuenta, digo, $40, no ahorro nunca más los 30.000, me paro. Entonces le pregunto a mi superior, Gustavo, ¿cuánto ganaba por mes? No te puedo contar, me dice. Digo, ¿pero alguien gana $3.000 acá por mes? Yo gano 600. No, yo ni cerca, me dice. No me puede ganar eso el dueño, Claudio. Entonces, imprudentemente y sanamente, me levanto y voy hasta la oficina de Claudio.
Che, Claudio, yo muy Qué atrevido, respetuoso, qué atrevido. Ahora me pongo a pensar, Muy atrevido. atrevido. Sí, ¿qué pasa? Claudio fumando siempre con cigarrillos. Sí, ¿qué pasa? Disculpame, ¿cuánto has ganado por mes? No te puedo contestar, me dice el tipo. Yo ni hice Ni una yo. introducción. Entonces, ahí no estuvo bien porque me contó todo lo negativo de tener una empresa, que una empresa no era ganar, que se tenía un montón de problemas. Le digo, ¿probó alguna vez? ¿Podés ganar esto? No, cuando va bien gano mucho más que eso. Y yo me quedé con ese mensaje. ¿Siendo dueño se puede ganar más que eso? Sí. Listo, renuncio. No, pará, boludo. ¿A él le renunciaste ahí? Pará. Te lo juro. Decía Claudio, Ahí te dijo mucho más. ¿Renuncio le dijiste? Renuncié ese mismo día. No, bueno. decía Claudio un tipazo, Claudio. Sí. ¿No lo esperaste ni un día? No, renuncié porque no pensé que estaba haciendo un daño. Estaba pensando que estaba perdiendo tiempo. Renuncié. En ese momento tenía mi NX 150, que son los dos testículos, la NX a los 24 años, la única unidad que tenía para ver a mi novia, para hacer todo. Que Claro, contá que capaz ¿Qué que no tal, todo el mundo X? sabe. No tengo idea. La NX, una Honda 150. Una moto. Y digo, oye, no tenemos colectivo, no tenemos nada. Entonces la moto era llegar el fin de semana, porque todavía seguía cortando pasto los fines de semana. Y 2 testículos. Más que los dos testículos vender la moto a los 24 años. Y la sacrifiqué. Vendiste la moto. Vendí Ah, la mierda. moto. ¿Pero para qué? 2.500 ¿Para qué la pesos. vendiste? Y compré la mejor computadora que podía comprar. ¿Computadora? Computadora, porque quería comprar Ojo, una le computadora sacan con la el monitor más grande que venía en su momento de 21 pulgadas. Y no me acuerdo FX, no me acuerdo cuánto, para que me soporte el SolidWorks, Ah. que era el primer software que se empecé a hablar de software 3D. Entonces digo, vendí la moto en 2.500 pesos y compré la primera computadora en 2.220 pesos y el resto le regalé una cadenita a una novia que tenía en ese momento en Te iba a agradecimiento que me preguntar, ¿qué edad acompañaba. tenías vos ahí cuando renunciaste? 24 años. Y no estabas, digamos, tenías una novia, pero informal. Informal, una novia. No, chonguecita. Y así empieza AFG Ingeniería. Le cuento a un compañero de trabajo, Alfredo, que en ese momento estaba trabajando conmigo, y él le cuenta a otro profesor de la facultad. Y entonces AFG se construye de esa decisión, digamos, impulsiva, y 2 docentes de la facultad. Se suman a la empresa. Se suman Alfredo. A de Alfredo, F de Federico y G de Gabriel. Y así arranca AFG Ingeniería en el 2004. Buenísimo. Pero no entiendo, pará, al otro día de que renunciaste, ¿se te ocurrió FG lo que querías hacer? ¿Te compraste la computadora? ¿Ya tenías todo planificado? O sea, No, así, impulsivamente. Una Pero, computadora ¿para hacer qué? para hacer lo mismo que hacía esa empresa, diseño. Ah, ¿ibas a competir a Claudio? Claro. Ah, bueno, tranqui, está bien. No, pues, Fuerte. No, pero pasa que mis amigos de la Facultad de Ingeniería Mecánica, que casi muy poco terminaron la carrera porque la industria nos absorbió todo, o sea, había un auge de la producción, ya está todo en la industria, y todos, che, vos que sabés diseñar, vos que trabajás acá, todos estaban demandando que haga un dispositivo, que haga algo. Y entonces un amigo estaba trabajando en Word, que es una empresa ahí también de Rosario que hace bandejita de catering, quería hacer un primer proyecto de la Alejandro la fábrica de Leónidas. Ese fue el primero. Primer proyecto, 6.200 pesos. 10 veces mi salario. Un proyecto, dámelo. Pero pará, dividido entre 3. Sí. Sí, de facturación, había que sacarle los costos. ¿Qué costo si era el tiempo mío, 2 vasos de agua y nada? No teníamos costo. Era y el cerebro el costo. Claro, vos vendías cerebro. Impresionante, tremendo. Era ingeniería. Y Una automáticamente. evita de locos. Claro, y el segundo proyecto, lote es el número 2, 12.200 y la tercera 15.500. Entonces en un rato era 30 lucas. Es una, ¿Costo? es una máquina acordándose todos los ¿Y números. dónde te sí, compraste claro. el departamento? No, pará. Entonces en un rato, pero claro, ahí empezaron los problemas con los socios. Contá. Claro, Con, porque con AIF. claro, Gabriel agarró, aprendió a usar SolidWorks solo. Entonces hoy creo que gran parte de todo el usuario SolidWorks de Rosario Redonda son tataranieto de Gabriel Fernández. Yo aprendí a usar el Soli y cuando aprendí, ¿qué hago cuando aprendo algo? Lo enseño, lo traslado o su fruto de eso. ¿Te Cuando generaste aprendí la con- competencia? No, había que formar recursos para que trabajen para nosotros, porque si no tenía que dibujar todo el día yo. Entonces creé y enseñaba a gente para después trabajar para nosotros. Pero después daba cursos después de hora, daba cursos los sábados y enseñé a cientos de personas a usar SolidWorks. Y esas personas enseñan a otra. Entonces gran parte de la matriz productiva de diseñadores que tiene hoy todo el entorno de Rosario fue de esa iniciativa de Gabriel Fernández en el 2004. Después es una herramienta que está claro que en 40 horas la aprendí a usar, pero se empezó a contagiar. Pero ese entonces, momento. ¿qué problema hubo con los socios Claro. que decías? Claro, Gabriel, entonces empezamos a hacer costo. Nadie sabía ni por qué cobraba las cosas. ¿Cómo? Nada, dice, vamos a cobrar tanto. No, pero vamos a justificar por qué cobramos. Nadie ha hecho un costo. Entonces yo empiezo a contabilizar las horas. Primer mes, 286 horas metió Gabriel Fernández. Sacá la cuenta de 286 horas, ¿cómo hace para meter 286 horas en 30 días? No y el otro dormía. sos, ¿eh? No dormía. que- No, eran 14 horas o 16 horas por día, salvo algún día a la semana que no trabajaba. Y
uno de mis socios lo primero que hizo es hacer una tarjeta y decir socio gerente y le repartía tarjeta a todo, porque algunos creen que ser dueño es contarle a todo que tener una empresa y que los negocios llegan solos. Ser dueño significa un montón de compromiso. ¿Qué significa ser dueño? Si yo hubiese sabido qué significaba ser dueño de una empresa y tener todo el conocimiento que tengo hoy, en ese momento que tomo la decisión no lo hubiese tomado. Tomo la decisión porque no tenía ni idea de lo que significaba ser dueño. Entonces, después fui aprendiendo y con toda la juventud y toda la energía que tenía, fui afrontando los problemas y los fui llevando adelante. ¿Pero cómo lo definirías, ser dueño? Ser dueño, ¿qué necesita ser dueño? Tener una resiliencia muy grande a muchas cosas y un compromiso muy grande. Con el paso del tiempo van cambiando las demandas que tiene la función de un dueño. Hoy, como dueño, yo te hablo hoy tengo 20 años de dueño de empresa y digamos me estoy graduando de empresario. La palabra empresario es un título difícil de lograr, se va logrando con el tiempo. Para ser empresario tenés que tener una visión estratégica muy desarrollada y eso se aprende con el tiempo. Entonces, un dueño necesita tener una visión estratégica importante que se desarrolla con el tiempo, manejo del personal y liderazgo muy desarrollado. Y es una habilidad que no la tenemos todos y no es innata. Entonces, hoy en Argentina hay muchos emprendimientos, hay muchos comercios que funcionan porque a veces los dueños tienen la particularidad de ser buenos vendedores de algo o son buenos compradores y buenos vendedores. Y eso es algo que funciona. Pero para que algo trascienda o para que algo crezca o pueda cruzar los límites de un país se necesita otros atributos, que es la visión estratégica, el armado de equipo y que esos equipos desarrollen habilidades, desarrollen procesos, sistemas de medición, sistemas de control y crear todo eso lleva mucho tiempo y muchos años. Doble clic en el desarrollo del equipo. ¿Por qué y cómo? Ese es el esfuerzo que, o digamos, dentro de lo que construye la empresa, es lo que más tiempo y más dinero me está llevando. Yo te voy a hacer un paréntesis con la historia. En el 2014, General Motors saca el proyecto del Cruze, todos conocemos el Chevrolet Cruze. Uh-huh. Tuve la suerte y la visión, porque en ese proyecto participaron empresas coreanas, japonesas, alemanas, de todo el mundo. Y FG era como el proveedor favorito de General Motors, que le exigía a todas estas empresas que nos contraten a nosotros si van a contratar a una empresa local. En ese entonces digo a mi esposa, estamos en Rosario, vamos a alquilar una casa en Pueblo Ester con pileta, así estamos siempre con pileta. No usé la pileta en los 2 años, porque me la pasé en la planta literalmente los 2 años. Pero tuve la visión de trabajar más o menos 6 meses con cada una de esas empresas. Yo quería saber qué tiene un japonés que no tengamos nosotros, qué tienen los coreanos que no tengamos nosotros. Así que estuve pegado a ello trabajando. Y si alguno tuvo la oportunidad de trabajar con un japonés o un coreano, yo encontré un japonés que me llega más o menos acá, los bracitos son como el dedo gordo mío. Digo, con todo respeto, por favor, a las personas, esta porquería no puede ser mejor que nosotros. Y bueno, aparte de ser muy educado y muy responsable, el gran poder que tienen, que no tenemos los argentinos, es la capacidad de gestionar. Tienen un control de la gestión que nosotros no tenemos. ¿Cómo es? Y nosotros somos grandes memorizadores o grandes empujadores. Dale, vamos, dale, ¿cómo era esto? Como que el dueño argentino quiere que todo pase por él. Cuando más le preguntan o cuando más injerencia tienen en el día a día, es como que más importante en la empresa. Esta persona no recuerda a un coreano o un japonés, no recuerda lo que hablamos hace media hora. Nada, todo está anotado, todo tiene un sistema de gestión. Entonces, ese fue el gran aprendizaje en el 2014. Me doy cuenta que mi empresa había crecido, que éramos muy buenos técnicamente, hacíamos muy bien lo que hacíamos, al nivel de poder competir con ellos técnicamente, pero que todo dependía de mi memoria y de mi energía. Pero que si a mí se me doblaba el tobillo o yo no podía ir, no había empresa. ¿Podés contar un caso concreto de eso? O sea, ¿no podían hacer un producto porque vos no estabas? Si Gabriel se doblaba el tobillo, la planta de GM no arrancaba. Claro, dependía mucho todo de él. No me podía enfermar. No delegabas. No es que no delegaba, es que todos sabían hacer algo, pero el que ibanaba toda la idea o toda la orquesta, o sea, no sé cómo se llama. Sí. El director de orquesta era yo. Pero no un sistema, no un procedimiento. Okay. Entonces era un gran empujador de un montón de personas que técnicamente trabajaban bien.
Entonces ahí encontré un cuello de botella, digo, mira, esto va a tener problemas, mi empresa no va a poder crecer y yo no voy a poder soportar La presión. la presión y creo que se va a terminar mi vida antes que la empresa. ¿Y qué hiciste? A tomar decisiones. ¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo cambiar hacer eso? Entonces pasamos a cambiar el sistema, que después lo desarrollé, me cuesta explicarlo, desarrollé una receta. Creaste un Gabriel. O sea, No, creé una receta, mecanismo de una fórmula de cómo crear equipo o cómo armar equipo. Entonces, cada persona tiene una letra y tiene una variable. O sea, dentro de los equipos de trabajo de las empresas, veo 4 grupos de personas destacados o 4 grupos importantes con distintos valores. Entonces, la empresa tiene personas A y B que suman, que son las que saben el oficio en sí. Esas suman y son importantes y tienen que estar. Si hablamos de una empresa, no sé, una carpintería, el buen cortador de la madera, el buen pintor, el que barre, el que limpia, el buen contador, el que firma el cheque, todos los que hacen el proceso en sí, que tienen que ser buenos, porque cuando algo del proceso sale mal, se cae la empresa, ¿no? Eso suman y son importantes. Después están los que multiplican, que son los mandos medios, que son un los capataz. Capataz, sí, yo lo llamo mandos medios y vamos a hacer una pausa después sobre eso. Mandos medios son los que organizan, los que miden, los que impulsan, los que motivan, los que controlan. O sea, son más que A y B esos. Sí, esos son los multiplicadores. Ok. Porque las personas que saben hacer, pero si no están orientadas, quedan ahí. Clarísimo. Y cuando viene el que organiza, el que lidera, multiplica el valor, el efecto de estas personas. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si... Aguantamos que termino de Sí, hablar. dale, perdón. Y después está el último de todo, que es el dueño o el director de la orquesta o el CEO, que es el estratégico y es el que le da el valor exponencial a la organización. Porque si esta persona, que es el dueño, no tiene la idea estratégica acertada, por más que tenga los mejores mandos medios, o tenga los mejores oficiales, los mejores técnicos, no funciona. Porque si ahora decimos, vamos a una idea estratégica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fabricar cucharitas. Tengo los mejores gerentes y tengo los mejores fundidores, los mejores cucharitas. ¿Dónde? En Argentina. Las cucharitas van a venir de Asia. Obvio. Es un commodity. Sí. Entonces, si ya la estrategia está mal, por más que tengamos la mejor tecnología y el mejor equipo, no va a funcionar. ¿Me entiendes? Muy bueno. Entonces, ¿qué pasa hoy, creo, con las pymes argentinas? Tiene que haber ese cambio de rubro. Los dueños tienen que pasar a la misión estratégica, a entender la estrategia, dejar de renegar con la situación actual, entenderla y hacer el paso estratégico. Para hacer eso, tiene que dejar de estar en el día a día. Ahí tenemos un faltante muy importante, que son los mandos medios, Buenísimo. que es lo que cuesta encontrar y formar. Ahí hay una deuda muy grande del sistema formativo, educativo, con los mandos medios. No los tenemos. No conozco, al menos yo no conozco, o en nuestra ciudad, no hay un sistema educativo que forme mandos medios. Tenemos las escuelas técnicas, tenemos las universidades que forman, digamos, los A o los B, los hacedores, y también con un montón de oportunidad de mejora. Pero no tenemos mandos medios. Yo tengo un mando medio, estoy pensando en mi empresa, pero decime qué le ves vos que capaz yo no le veo, qué valores tiene que tener o cómo tiene que elaborar, cómo sé que un mando medio mío es bueno o es malo. El mando medio, primero tiene que haber un buen director, un buen CEO con una buena estrategia, ¿no? Lo primero que tiene que, como valor, tiene que tener el mando medio, interpretar la estrategia del CEO de la organización. Interpretarla, ¿no? Decide aparte qué es lo que falla en los mandos medios, porque no alcanza con encontrar mandos medios que interpreten, sino lograr la química entre los mandos medios y el CEO. Han pasado varios mandos medios por mi empresa, pero no he logrado química conmigo. Por mi forma de ser, por cómo hablo, por dónde vengo o por mi historia, porque muchos no soportan que a lo mejor no me recibí y porque era un cortador de césped y hoy sea dueño de empresa y si este flaco me va a decir lo que yo tengo que hacer. Sí, soy el dueño de la compañía el que toma las decisiones. Y a veces por ese estatus no soportan y no funciona. Entonces, primera necesidad o primera demanda del mando medio, que pueda interpretar La estrategia. la del estrategia. CEO. Después, que pueda seguir, pueda liderar, pueda comunicar y pueda motivar a los hacedores. Esas son las funciones. Y no terminar como el líder mecánico, que hay un problema en el taller y se pone él con la herramienta a solucionar el problema. O sea, es mantenerse alejado del problema
y dar soporte desde lo anímico o lo técnico y no resolver el problema con sus propias manos. No sé si lo... Clarísimo. Gaby, ¿qué pasa si viene un mando medio que cumple perfecto con las condiciones que vos estás nombrando, que tiene química con vos, que sigue el alineamiento de la empresa y te dice, che, Gaby, quiero ganar el doble? Bien. Es clave para la empresa el Bien. tipo. ¿Cómo Hoy lo manejas? Mira, ¿qué estamos haciendo hoy en FG? Hoy en FG, yo no tengo socio en FG, entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, hay personas que tienen 2 o 3 socios, entonces tienen que repartir su utilidad entre 2 o 3 personas. O sea, yo no tengo esa desventaja de tener que repartir mis utilidades, pero también tengo la ventaja de tener que soportar todo solo, que no es fácil. Muchas veces rogaría tener un socio para descargar los problemas o para pedir ayuda. Ahí nos anotamos. Sí, es muy solitario de mi parte eso. Entonces, en FG nosotros decidimos, yo tomé la decisión de repartir parte de la utilidad de la empresa. O sea, los números en FG son transparentes. ¿A qué vendimos? ¿Cuánto ganamos? Pusimos un objetivo y parte de ese objetivo se reparte con esas personas que consideramos que son el compromiso de la empresa. Esas personas que están comprometidos y les duele la panza, como decimos nosotros los dueños, junto conmigo, comparto parte de esa utilidad con esa empresa. O sea, la empresa gana 100 Sí. y de esos 100 está transparentado cuánto se queda la empresa para tu vida o para reinvertir, Sí. y cuánto se queda cada empleado Exactamente. mando medio. Mando medio, exactamente. Y hasta otros sectores un poco más abajo también. Gaby, Y yo creo que ese va a ser el futuro de, digamos, todo lo que sea economía y conocimiento, todas las empresas que quieran retener talento en un futuro, si no comparten las utilidades, se van a quedar sin talento. Pero una frase típica nuestra es, ¿por qué voy a compartir utilidades si no comparto en las pérdidas? La pérdida te la comes vos solo. Pero hay que trabajar para no tener pérdidas. Hay que trabajar para no tener pérdidas. Claro, pero el riesgo lo pones vos. ¿Te imaginas una empresa sin equipo? No. No ve ni riesgo, ni ganancia, ni utilidades, ni nada. Yo no veo empresas sin equipo. Por ejemplo, el tipo de empresa que yo tengo, ¿no? No es una empresa comercial. Mi empresa es una empresa de ingeniar, construir, hacer y montar. En cualquier proceso de mi empresa donde vea, yo veo equipo y veo personas. Muy preparada, que con mucho esfuerzo. No veo mi empresa sin equipo. ¿Vos a mucha gente le pagás por proyecto y no por hora? Digamos, No, todos ganan por hora, Todo mensualizado. mensualizados. pero sí trabajás por proyecto. Yo me acuerdo de Sí, una trabajamos charla que por tuvimos y ahí viene la pregunta que te quiero hacer Sí. porque estamos hablando de esta parte que me interesa Sí. mucho. Vos tenías, me acuerdo, como un tablero. La empresa es divina. O sea, después que lo cuente, contrató a arquitectos que desarrollaron, por ejemplo, uno de los shopping o locales en los shopping de Rosario. Y la empresa es tipo un shopping, la parte donde están los ingenieros. Y él nos lleva a una sala, nos pone una televisión. Como un shopping, boludo. Sí, es como parecía un shopping, boludo. O sea, parece un shopping. parece un shopping, un centro comercial, el nivel de arquitectura que tiene. Nos lleva a una sala, pone una tele, nos empieza a contar los proyectos que tenía la empresa. Por ejemplo, ese día que nosotros fuimos, era un proyecto en sí mismo. O sea, era la visita de nosotros a la planta de AFG que empezaba y terminaba. Ese proyecto tenía personas abocadas, capaz que era, no sé, la recepcionista, que tenía que comprar, que haya, no sé, masita, gaseosa, café, jugo, que en la pantalla de entrada diga quiénes entrábamos y nos reciban y que duraba tal hora, tal hora. Estaba todo dimensionado. Y después había proyectos mucho más complejos como, no sé, la Sprinter de Mercedes-Benz en Estados Unidos, que duraba más tiempo. Pero había un proyecto, me acuerdo que eso nos rompiste la cabeza, a Cero. Tommy, a mí y a Pedro, que estábamos en ese momento, y que nos dijiste, nos preguntaste y ninguno te respondió en ese momento porque estábamos totalmente flasheados. Nos preguntaste, ¿cuál es el proyecto más importante? Yo ya sé la respuesta, pero te pregunto a vos, ¿cuál es tu proyecto más importante? Ese 2014, cuando hago el trabajo con los coreanos y con todo el mundo y que me mido, es como que de golpe vas a jugar un partido de fútbol, te vas a jugar el fútbol y no sé, vas a jugar contra el Barcelona. Así. Che, ¿cuánto tengo que aprender? Cuando vi que había tanta diferencia, porque hasta ahí habíamos sobresalido localmente, en Rosario, en General Motors, pero nunca habíamos jugado un mundial. Cuando tengo la oportunidad de medirme con proveedores internacionales, ahí me doy cuenta de dónde estábamos, que jugábamos bien a la pelota, pero teníamos que aprender un montón de cosas más. Digo, ¿cómo hago? ¿En qué momento meto todo lo que tengo que aprender y todo lo que tenemos que hacer? Si a mí no me queda mal lugar. No me queda mal lugar. ¿En qué momento lo hago? Y entonces ahí construyo ese título y me doy cuenta que había hecho las cosas bien y que no estaba mal lo que habíamos hecho porque habíamos construido un oficio. Teníamos que aprender a hacer lo que hacíamos, que éramos líneas automotrices.
pero que ya habíamos aprendido, entonces ya estábamos haciendo más de lo mismo, que ya habíamos saturado eso, y que tenemos que encarar algo nuevo. Y entonces entendimos que el proyecto más importante que podemos trabajar era sobre nuestra empresa. Porque lo único que hacíamos hasta ahora era empezar una máquina y entregar una máquina. Empezar una máquina y entregar una máquina. ¿Qué hace zapato? Diseño un zapato, entrega un zapato. ¿Y qué te puede pasar cuando haces eso? Ganás, perdés, ganás dinero, entregás dinero y quedás siempre en un círculo vicioso. El mejor proyecto que puedo hacer, nosotros pusimos Proyecto Cero, porque justo en nuestra empresa tenemos un montón de proyectos. Ahora estamos en el proyecto 1900, no sé cuánto. Y el proyecto que está antes que todo, el proyecto de nuestra empresa. Entonces, el Proyecto Cero. Y yo cambié de posición ese día para la empresa. Digo, chicos, yo no dirijo más un proyecto de mi cliente. Los clientes los cuiden ustedes y yo voy a cuidar el proyecto más importante de todo, que de mi compañía. Y entonces soy el project manager, digamos, del Proyecto Cero, que es el proyecto de FG. ¿Cuánto tiempo le dedicás a ese Proyecto Cero? El 90% del tiempo. Hoy en día, Claro. desde el 2014. Del 2015, bueno. El 90% del tiempo. Entonces, la estrategia mía está ahí. Entonces, después, por eso digitalizamos tanto la empresa y tanto porque necesito estar informado de la empresa, pero le dedico poco tiempo. ¿Ves cómo están los números? Miro rápido los indicadores y yo me enfoco siempre en el Proyecto Cero. Contame más del Proyecto Cero. El ¿Qué es lo Proyecto primero que Cero- empezaste a hacer entonces? El Proyecto Cero era crear más medios. Teníamos que multiplicarnos. Esa era una. Mudarnos. Hacer una planta nueva. Cuando veíamos las cosas mal con el gobierno, digo, che, hay que salir de Argentina, hay que irse a Estados Unidos. Bueno, hay que ir a Estados Unidos, hacer un plan, entonces hay que viajar, a quién llamamos, qué podíamos hacer. Entonces era pensar todo un plan estratégico. ¿Y por qué me fui? ¿Por qué me van a comprar fuera? Entonces, bueno, hablamos con amigos o conocidos que teníamos fuera en Alemania, porque lo de Sprint estaba en Alemania. Y entonces empezás a trazar todo un plan. Entonces, un nuevo cliente afuera. Eso es un Proyecto Cero. Seguís, lo llamás, lo visitás y lo seguís, y lo seguís, y lo seguís. Che, dejemos de depender de la automotriz. La automotriz en Argentina viene en caída del año 2011. Y ahora, con la llegada de los autos chinos, peor. Entonces había que hacer otra cosa. Por eso empezamos con los almacenes inteligentes. Dejemos de depender de la industria automotriz. ¿Cómo hacemos con el almacén inteligente? Bueno, hay que buscar nueva tecnología. Fuimos a buscar, desarrollamos proveedores en China, viajamos a Holanda. Hoy, ¿qué porcentaje de tu Sí. venta es sector automotriz? Fíjate, el año pasado la automotriz argentina no representó ni el 10%, No. de ser el 100%. ¿Y cómo está distribuido el 100%? El 50% del año pasado fue Estados Unidos y el otro 50% fue almacén logístico inteligente de la industria alimenticia. Y cuando arrancaste el Proyecto Cero y dijiste, los aviones de Argentina quiero vender afuera. En ese momento parecía algo utópico llegar a venderle a Mercedes-Benz Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que haces y cómo es el paso a paso para alguien que está soñando igual que vos ahora y quiere llegar a venderle a alguien de otro país? ¿Fuiste a Estados Unidos? ¿Y con quién hablaste? ¿A quién le tocaste el timbre? ¿A quién le mandaste un mail? Llamamos a Alemania, justo a un colega que estaba en Alemania y que lo había mudado a Estados Unidos para ser jefe de un proyecto. Bueno, estaba informado, o sea, vos como dueño estás informado, estás concentrado. Entonces estás enfocado, entonces tenés un montón de luces encendidas y prendidas y según la necesidad vas y tocas una luz, tocas la otra. ¿Y por y qué te después- dan bola? O sea, que le toca a ti y puede te dar bola. Si no, nunca le hiciste nada. Sos y nunca- Argentina. sí, ese nunca hiciste nada. Pasa que ese Para nada, ellos. claro, ese nada no es nada. O sea, hay 20 años de experiencia. Ok, ya habían 20 años de 20 experiencia. años de ¿no? experiencia. En su momento, en el 2016, cuando hicimos la reforma en la Sprinter acá en Argentina, se hizo la misma reforma en Alemania y nosotros nos fue tan bien o mejor como le ha ido en Alemania, nada que en Argentina. Entonces había trascendido el proyecto. Teníamos backup, teníamos cosas de respaldo. ¿Y los convenciste para que te inviten a licitar? Los convencimos que me invitan a visitar. Y nos llamaron por un proyecto de primero $700.000, uno. Cotizamos y terminamos vendiendo $5.200.000. Para el, y mirá la suerte y el premio. 1 de mayo del 2024 no entra orden de compra. El 1 de mayo. Mayo 24. Y después te compraste un par de departamentos, ¿viste? No, ¿qué departamento? No Toda tengo inversión, ningún departamento. ¿No? ¿Alquilás? Gabriel Fernández, no, tengo mi casa, una hermosa casa con pileta para los chicos, todo. Gabriel Fernández no tiene propiedades. Tenés todo Ya. puesto en la empresa. Todo puesto en el Gaby, te voy a preguntar Tengo mucho empresas. sobre tu plata un poquito más Sí. adelante. Pero cuando estás hablando del Proyecto Cero, me hiciste acordar algo que hicimos nosotros hace un par de días, que nos fuimos a hacer un retiro. Somos 6 socios acá en esta empresa, en el podcast, y fuimos a hablar del corto, mediano y largo plazo. Vos, el Proyecto Cero, ¿con quién lo hablaste? Buena pregunta, le voy a preguntar lo mismo. No,
Me cuesta con quién hablar. Me cuesta con quién hablar porque es muy difícil. Porque te cuento el caso de la pandemia, por ejemplo. En el caso de la pandemia hice todo lo contrario a lo que hizo el 99% de la sociedad. En la pandemia estamos en grupo empresario y tengo amigos que dicen, no, yo estoy comprando caños, estoy comprando materiales, estoy comprando esto, otro estaba comprando dólares. Y yo veo la oportunidad, ahí, en la pandemia tuvimos 9 meses sin facturar nosotros, 9 meses, ahí tenía 63 personas trabajando sin facturar un centavo. Tenía buenos ahorros, porque siempre fui un tipo ahorrativo, y hago la planta totalmente nueva. Vi una ventana, hablo con amigos en el mundo y decís, no, esto va a durar unos 3, 4 meses. Digo, chico, en 4 meses tengo que hacer la planta nueva. Porque era el momento de acomodar el placar. Digo, siempre trabajamos para el cliente, vamos a trabajar para nosotros. Es el mejor momento para el Proyecto Cero. Bueno. Nunca le habíamos dedicado tanto tiempo al Proyecto Cero. 63 personas por 200 horas, saca la cuenta, 12.000 horas mensuales para el Proyecto Cero. Nunca había tenido tanta hora disponible para mí. Por eso yo estaba feliz. Es más, bajé 20 kilos en la pandemia de la alegría. Todo, nunca había tenido tanta hora disponible para mi proyecto. Y así fue que del 10 de mayo que empezamos al 14 de septiembre, que le dejó una apuesta a un amigo, hago la planta que hicimos y no hicimos cualquier planta. O sea, laburaron para reformar la planta, ellos mismos. Vos mismo. Claro, hicimos la planta, no una planta, hicimos la planta nueva, con todo el software nuevo, con todas las pantallas inteligentes, cambiamos todo el proceso, los mecanismos, todo, y después AFG duplica 2,5 veces su facturación después de la iniciativa de esa planta. Nos jugamos, nos gastamos plata de parte de los anticipos de los proyectos en esa visión. La que tenía, ¿Cuánto gastaste? invertimos casi 5 millones de dólares en la planta nueva. Mierda. Para hacer lo que hicimos. Nos Gaby, jugamos fuerte. Gaby, ahí Para mi punto de caso, ¿no? vos estabas contando una parte de la historia que justo después cambiamos, que vos te adelantaste y creo que es el momento para que lo cuentes. También vos, además de dedicarle tiempo al Proyecto Cero de AFG y que te fuiste quedando sin socio y te quedaste a cargo de la empresa, ya lo contaste, también vos dijiste, tuviste 2 móviles. Uno, cambiar la historia de tu empresa y otra era cambiar la historia de tu pueblo. En ese sentido, hiciste una inversión grande también en tu pueblo y después también tenés otra. Contanos un poco qué otras inversiones tenés y contanos la de tu pueblo. La de mi pueblo fue en el 2016, que acá mi hermana y mi cuñado me dice, che, tenés que comprar el molino del pueblo. ¿Por qué? No, se está fundiendo. Digo, ¿qué bello con el molino del pueblo? Dice, pero es el único que lo puede comprar. ¿Sabés si se funde el molino del pueblo? Se termina el pueblo. Sí, tan así era. Y era bastante así. No sé por qué agarré eso. Fue así, lo sentí así. Bueno, eso fue un domingo y el lunes me fui al molino, lo veo, que yo di una vuelta, digo, bueno, compro el molino. No es tan difícil, digo. Pero ¿cómo? ¿A quién se lo compraste? A una cooperativa, digo, esto no es tan difícil. Entra trigo, la bolsa, lo molemos, un poco de agua, qué sé yo, listo, hago el miércoles hago un ofrecimiento. Fue bastante imprudente, una de las tantas cosas impulsivas que hice. Hice un ofrecimiento y compro el molino. En 30 días estaba negociado y compro el molino cómodamente, o sea, fue un número cómodo. Tuve mis problemas porque compro el molino pensando que estaba salvando el pueblo. La mitad del pueblo estuvo muy feliz con la compra porque salvó el pueblo. Estuvieron todos felices menos quién. Tu viejo. Los que trabajaban en el molino. ¿En serio? Claro, porque yo en la compra le descuento el pasivo. Y dejaron de ser Que en su cooperativa. momento eran como $500,000. Había personas con 20 años, 30 años de antigüedad. Entonces digo, che, te descuento todo el pasivo y compro. Claro, yo nunca había hablado con ellos. Yo pensé que todos querían conservar la fuente de trabajo. Claro. Compro el molino y los puse a trabajar como hacía años que no trabajan en su vida. Al Sí, modo que laburás. automotriz, con indicadores, con productividad, con pantalla, con sistema. Muy bueno esto. Entonces pasamos el molino de 14.000 bolsas producidas por día a 25.000. Y de golpe las bolsas no funcionaban, la harina no andaba, le faltaba el aditivo. Claro, el trigo argentino no es de la mejor calidad la que tenemos. Si no tiene un aditivo determinado, no tiene fuerza, el pan no sale bien, hay que ponerle aditivos. No funcionaba la harina. Y anda mal la máquina, dice máquina. No, lo que no andaba la gente que no quería que ande el molino. Tremendo. Porque la gente quedó enojada. Porque ellos no querían que el molino se compre. Ellos querían cobrar su indemnización. Porque cada uno tenía su historia. Uno iba a comprar caballo, el otro iba a comprar algo que no sé cuántas crías iba a tener. Y cada uno construyó una historia. Yo me entero a los meses de todo eso. Porque una charla con mi sobrinito, que en ese entonces tenía 11, 12 años, y me dice, tío, ¿es verdad que vos compraste el molino robándole la plata a la gente? ¿Cómo? No, la gente. ¿Cómo? Sí, porque a mí me dijo, ¿cómo? Y ahí, viste, cuando vos hilás toda la historia. Bueno. ¿Y lo pudiste dar vuelta?
Primero que a los 5 o 6 meses nos estafaron en más de $500,000. O sea, ¿Quién? gente que trabajaba ahí, vendimos harina y no conocíamos al rubro, porque lo hay que conocer los rubros, no hay que poder comprar algo y te metes a molestar. Vendimos la harina, nos dieron todos cheques Sí, bien. que todos cheques choreados. Rebotaron más que Rebotaron todos los cheques y perdimos $500,000 a los 6 meses. Uf. Así que tuvimos que ir a reponer los $500,000. Y así, bueno, ya empiezan los problemas, después la harina no andaba, y bueno, ahí me di cuenta que no era el molino andaba. La gente que estaba trabajando en el molino no quería que funcione. ¿Qué hiciste con la gente? Ese día los senté todos en la bolsa en el piso, nos peleamos, me largué a llorar, agarré una pala ancha y le pegué un palazo al tablero y paré el molino. No. Y me fui llorando a mi casa. ¿Cuánta gente había? En ese entonces unas 14, 16 personas. ¿Pero para qué les dijiste? ¿Se puede saber? Que lo vendan. Y que se terminó. Que lo vendan. Que cada uno compre, que uno se compre el caballo, el otro compre el galgo ese que iba a tener no sé cuántas crías por día. Yo seguía con FG. Y que cada uno siga su camino. Que yo me había equivocado en no hablar con ellos. Y que perfecto. Y me fui a mi casa. Y bueno, después a los 2 o 3 días ya me llamó un delegado. Che, Gary, charlemos, no hay nada que hablar. Y bueno, hubo un silencio unos 4 o 5 días, 6. Y me llamaron que vuelva. Bueno, volví. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Y ahí trazamos la raya nuevo. Y ese es un consejo. O sea, vos podés tener la mejor tecnología del mundo. Podés ser lo más competitivo del mundo. Si vos no estás de acuerdo con tu equipo, no hay empresa que funcione. Y yo creo que es una de las mayores crisis que tiene Argentina, no estar de acuerdo. Mm. Y en ese molino, cuando lo compramos, no estuvimos de acuerdo. Lo compré para la hinchada, digamos, para el pueblo, que esté contento. En parte creo que fue mi ego de demostrar al pueblo que podía. El pueblo estuvo orgulloso que yo lo compre, pero el equipo que estaba adentro no estaba contento ni orgulloso. Pero pará, ¿trazaste la raya con esa gente entonces? Trazamos la gente sigue raya, trabajando, esa gente. nos pusimos de acuerdo y el molino cambió totalmente. ¿Cómo funciona hoy el molino? El molino funciona bien. Ahora está muy peleado, está muy competitivo. El sector, O sea, el digamos. sector es competitivo. Porque el molino es chico, es un molino Claro. chico. Pero igual ahora tenemos nuevos proyectos para el molino. Y me imagino que todo eso te habrá sacado mucha energía de tu principal empresa. ¿Cómo lo manejabas? Mucha energía porque es una inversión fuerte para mí. Había trazado el proyecto de FG para hacer ese. Pero emocional también. Muy porque emocional. Muy bueno. Ibas la gente de tu empresa de FG te decía, che, ¿qué te pasa? O sea, ¿se notaban que vos estabas mal? No, mi familia. AFG apoyó siempre. El equipo de FG es bárbaro. Siempre apoyó. Y nunca reclamó porque sabían que los fondos habían salido y habíamos trazado nuestro proyecto cero, digamos, atrasado por ese. Pero yo la pasé mal. Fue muy duro. Gaby, te voy a Sí. llevar un poquito para atrás porque nos habías contado toda tu historia cronológica y estabas en los primeros proyectos, que bueno, no sabías cómo carajo cotizar, que metías un número, el otro. ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo empezás a profesionalizar una empresa que empieza a crecer? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Todavía seguías con esos 2 socios? Claro. No, primero hay que conocer los costos. Yo creo que creo que en el año, creo que en el año 2013-2014 me invito a una charla para el Día del Emprendedor y contar cuáles fueron todos los errores que cometiste y a pesar de los errores que cometiste, cómo seguís adelante. El primer error que cometí, no asociarme con las personas adecuadas. Entonces, el primer consejo, elegir perfectamente con quién te va a asociar. En cualquier situación, ¿no? En un negocio, con quién te voy de vacaciones y ni te cuento con quién te va a casar, ¿no? Yo por suerte me casé con una buena compañera, ¿no? Pero hay que elegir muy bien con quién te va a asociar. Hasta con quién va a ser tu podcast, ¿no? Es fundamental con quién Yo asociarse. estoy contento. Ese es el primer paso. Segundo paso, después que te lográs una buena sociedad, es conocer muy bien tu costo. Si no conoces tu costo, no puede trabajar. Ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que no conoces un costo. Tengo un colega y che, ¿cómo fabrican helado? ¿Cómo fabrican helado? No, lo cobramos, ¿viste? Lo que hace aquel un poquito menos. Materia prima por tanto. Sí, o materia prima por tanto, mano de obra por tanto. Pero tu costo era solo tu tiempo, dijiste. En un momento, cuando nosotros empezamos, una cosa cuando vendía ingeniería es solamente tiempo. Cuando vos después empezás a integrar tecnología, hay compras de materiales y mano de obra. Y ahora que hacemos proyectos muy grandes, tenés importación, mano de obra y financiamiento, que pasa a ser una variable hoy muy difícil.
El financiamiento hoy está siendo un costo muy, muy grande en nuestro proyecto. En un momento te contaba, Román, que cuando hacemos la inversión de la planta nueva y duplicamos nuestra facturación, recibimos un revés grandísimo, porque logramos duplicar nuestra facturación 2023-2024. Después del COVID. Después del COVID. Entonces, nuestras cotizaciones son todas en dólares oficiales. O la automotriz, por ejemplo, un proyecto con Volkswagen, no sé, un proyecto de $2 millones. Perfecto. ¿Y tus costos? Con un markup de 1.30, por ejemplo, del proyecto nuestro. Entonces, en dólares oficiales. Pero resulta que a la hora de poder importar, no podíamos importar. Claro. O lo que podías importar o podías comprar pasó a valer todo dólar MEP. Así que fue duro nuestro 2023-2024, porque todos los costos que tuvimos frente a todo nuestro proyecto fue vendido a dólar oficial, pero tuvimos que comprar todo a dólar MEP. Así que fue un crecimiento no fue en un buen momento para darlo. ¿Cuánto era esa brecha? Más o menos. Por 2,3, entre 1,8 y 2,3 veces. O sea, la rentería se te fue una puerta giratoria. No, fue más que la rentabilidad, fue pérdidas. Fue pérdida. Perdiste guita. Mucha guita. O sea, vos la brecha cambiaria te llevó a perder plata en tu negocio, pues son proyectos. Exactamente. Yo te digo, ¿cuánto dura en promedio un proyecto? Y los proyectos están entre 12 y 14 meses. ¿Y cómo haces para vivir de proyectos que duran entre 12 y 14 meses en un país como Argentina, Lo donde último- tenés brecha, no tenés brecha, no puedes importar, no puedes exportar, no puedes... Los últimos 2 años fueron totalmente destructivos. ¿Cuáles? 2024 y 2025. 2023-2024 fueron totalmente destructivos. 2025 ya fue un mejor año. O sea, se está acomodando. Se está acomodando. ¿En qué lo notas? No, los precios son estables, bajaron todos los precios, digamos, todos los precios de materia prima bajó totalmente. Los precios de materia prima ahora están a valor internacional. La materia prima estaban 1,5 a 2,5 veces, ahora están en precios internacionales. Tipo, algún caso... Acero. ¿Cuánto valía y cuánto vale ahora? El acero está en $1.10 y pagamos $2 y pico. Ahora bajó. Entonces había un por las dudas de todo. Cables, sensores. Pasa que en Argentina no, todas las cosas que nosotros usamos para armar un equipo tecnológico, cable, bandeja, muchas cosas tienen cobre o aluminio o plata o son cosas tecnológicas importadas. Muchas cosas no se producen acá, gran parte son importadas. Entonces, el que importaba o podía importar ponía todo a dólar MEP. Entonces estaba todo 2, pico veces inflado el valor. Después que se terminó eso, se sinceró todo y bajó todo un valor importante. Y hoy sos competitivo. Hoy somos competitivos. Gaby, los amigos del macro me anotaron una pregunta. Sí. La voy a cambiar un poquito, pero Sí. ellos quieren saber qué se le dice a alguien que no cree en tu idea cuando vos sí crees y querés ir para adelante. Vos querés invertir, te querés animar, pero todo tu alrededor, tu entorno te dice, por ahí no. Capaz con lo del COVID, no sé. En mi caso, pasa que estoy siempre solo. Pero no hablas con tu germo, ponele, y le decís. O con No, tu no. gente. Qué sé yo, mi gente me sigue o me sigue. Entonces confían, o sea, soy un convencedor. Yo tengo uno de esos, creo que uno de mi atributo es la capacidad de convencer y de transmitir energía positiva. Vamos, siempre acompañan. Escucho, pero siempre vamos. Tengo poca resistencia al no seguir. ¿Qué rol juega la intuición versus la lógica? Y más vos que sos un matemático, sos un ingeniero, digamos, le das mucho poder a la lógica, al sentido común. Mucho a veces, no, es el primer golpe de vista. Después uno va arribando por... Vos me haces una pregunta o pienso algo, ¿no? Sí. Y tengo un número acertado. Yo creo que después me das 10 días más y no cambia mucho esa idea. O sea, ese primer golpe de instinto es bastante asertivo. O sea, un buen empresario tiene eso. No es solamente que le cierren los números, que le cierre el Excel, sino... Sí. Pero, bueno, ahí te voy a dar una respuesta. Sí doy valor a mi carrera de ingeniería o como técnico, que muy rápidamente te hago un modelo matemático para justificar o valorizar mi intuición. Ah. Y lo hago muy rápido. Ahora te cuento el próximo emprendimiento de Bionbax, que va a ser muy gracioso. ¿Qué es Bionbax? Para contar un poco de qué se trata. Bionbax va a ser la primer planta de bioplástico biodegradable de toda Latinoamérica. ¿De toda Latinoamérica? De toda Latinoamérica. Vamos a producir PHB,
¿Dónde está ubicada? En Roldán, en la ciudad de Roldán. ¿Viste? La ¿Qué República PHB? Federal. Claro, papá. PHB es un biopolímero biodegradable. Vamos a ir primero a producirlo. En Europa no se produce, ni en toda América. Se produce en Asia y en Estados Unidos. Así que fíjate, no sé, toda Latinoamérica tiene, no sé, 400 millones de habitantes, digamos, somos nosotros los que vamos Pero- a ser capaces de hacerlo, ¿no? Si lo llevas a lo terrenal, ¿para qué se va a usar eso? Ese bioplástico. ¿Qué producto concreto? Buena pregunta, no la tengo respondida todavía. Pero pará, aguantá. Ojalá. Vamos a ir. Ahí vamos a la visión. Tengo una empresa de tecnología, ¿no? AFG Ingeniería, que la primera misión era cambiar la historia de mi familia. Sí. En camino y ya bastante hecho, ¿no? Segundo, el Molino. Dan. Cambiar eso la historia check. al pueblo. Che. Check. AFG, la misión de AFG es cambiarle la productividad, la historia a todas las pymes posibles. Esa es la misión de AFG. Innovar y mejorar la eficiencia y modernizar todas las industrias posibles. Esa es la misión de AFG Ingeniería. Eso es un negocio. Alimento y negocio, una pata en alimentación. Ahí estamos. La tercera pata, queremos hacer un negocio más. Nos gusta emprender, nos gusta ser nacionales, queremos hacer un negocio nuevo. Ahí lo hago en sociedad con Ezequiel. Ezequiel viene del mundo de biotecnología. Hace años que se habla de biotecnología. Che, ¿qué podemos hacer de biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? Me interesa, quiero tener una pata ahí a ver qué se trata. Y entonces viene Ezequiel, que viene del mundo de los biológicos. Estuvo el otro día un empresario acá de biotecnología. Dice, no, son bacterias que comen una cosa, alguna engorda una cosa, otra exudan otra. Esa fue toda la introducción en el negocio. Dice, ¿podemos hacer levaduras o podemos hacer bioplástico? No, olvídate, levadura, ¿a quién le interesa hacer levadura? Ya hay un montón que haga, hagamos bioplástico. No hay nadie. No hay nadie. Y aparte, ¿será negocio y futuro trabajar en la sustentabilidad? ¿Qué decís vos? Sí, seguro. Entonces, vamos por ahí, digo. Todo lo que sea por trabajar en la sustentabilidad y en el reemplazo del plástico, algún negocio vamos a encontrar seguro. Vamos Entonces, a chocar ahí. Vamos a chocar. No, nos vamos a yo creo- complementar. Vamos a complementar Vamos a y complementar. hay que trabajar en la circularidad también, porque el plástico es Exactamente. reciclable. Pero ¿Por no, qué? todos somos. Porque sí o sí va a haber que trabajar en la circularidad, porque es tanta la demanda de plástico que todavía no vamos a poder abastecer la demanda que hay con bioplástico. ¿Entendés? Nosotros vamos a producir 60, 80 toneladas mensuales por el momento. Entonces, falta mucho para atender la demanda. Entonces, ¿qué es Bionvax? Ahí tomamos la decisión, en conjunto con Ezequiel, de producir bioplástico a través de bacterias. Entonces, estas son bacterias que se pueden alimentar de distintas cosas, puede ser de leche, de azúcar o de aceite. Ahí tomamos la decisión, no, dijimos aceite de soja. Le tenemos que dar un sentido al agro argentino. Digo, vamos a transformar el aceite de soja, imagínate, de la soja al aceite, del aceite al plástico. La soja, 300 dólares la tonelada, el aceite, 800, 900 dólares la tonelada, un bioplástico que puede rondar entre 9.000 a 15.000 dólares la tonelada. ¿9.000 a 15.000 la tonelada? Sí, está bien. Después va mezclado, va aditivado con otro producto y puede ok. bajar el valor promedio, ¿no? Ok, ok. Pero pensemos eso. Entonces, no estamos pensando solamente en lo que vemos, sino en cómo agregar valor al país, cómo agregar valor a la región. Es todo un pensamiento. ¿Pero en dónde se usa? Porque estás hablando $9.000 la tonelada de bioplástico, pero después una botella de coca te queda en cuánto. O dije una pelotudez. No, está No, bueno. porque no va a venir a reemplazar todo. No va a venir a reemplazar todo. Vamos a un par de historias. Entonces, bueno, empezamos con el desarrollo. Sé de bacterias y de bioplástico, lo mismo que saben ustedes en esta mesa. Empezamos a trabajar, tratamos de hablar con un investigador en Argentina, la verdad que nos salieron con cualquier comentario. Nos fuimos a Brasil con la familia de vacaciones con Ezequiel. Digo, bueno, vamos a empezar con el emprendimiento. Ezequiel dice, empezamos mañana, vamos a empezar a hacer una nave. Pará, Ezequiel, digo, vamos a pensar un poco. ¿Tenemos la bacteria? No, pero las conseguimos. Hablamos con un investigador en la primera videoconferencia que hacemos con una investigadora. Una videoconferencia, me acuerdo si fuese hoy. Una mesa, una desprolijidad, la videoconferencia esa. Sí, si yo tengo la bacteria, me dice la señora. Y bueno, ¿usted quiere trabajar con nosotros? No, yo quiero ser socia de negocio, me dice la investigadora. Me parece bárbaro. Pero si nosotros no estamos buscando un socio, estamos buscando un investigador. No, si yo por menos de 10, 11 millones de dólares ¿Qué? no me muevo. Pero señora, ¿pero usted ya lo hizo esto? No, pero vale esto. Yo miraba a Ezequiel, así que no nos pusimos de acuerdo obviamente con la señora ni con Ezequiel. Casi Y- se salva igual. Le mandamos un beso, casi se Le salva. mandamos- sí, casi se salva, pero no pasó. Así con Ezequiel le digo, che, Ezequiel, vamos, no, tranquilo, vamos a una cosa, Gabriel. Dice, yo empiezo en Roldán, tengo un terrenito ahí en el parque industrial, empiezo a hacer la nave. Dice, nos tomamos un año, dice, vamos a buscar en el mundo, alguien nos tienen que ayudar. Así, bueno, empezamos a investigar y así
encontramos un grupo de investigadores en Polonia, hicimos una alianza con un grupo de investigadores en Polonia. ¿Te fuiste a Polonia? Nos fuimos a Polonia. Se fue Ezequiel primero. De ahí, en verdad, nos fuimos para no me sale el nombre ahora. No, Polonia. Fuimos a un lugar primero, no me sale el nombre ahora, y después fuimos a Polonia. Bélgica. No, para ¿Otro país? Oh, los whisky. Irlanda. A Irlanda. Están- Y de Irlanda a Polonia. Bueno, hicimos un contrato, nos encontramos un laboratorio en Polonia que no lo podemos creer. Todo equipado, todo el personal, una tecnología que no la podíamos comprar. Bueno, hicimos un buen contrato. De ahí contratamos personas acá y mandamos gente acá de Rafaela a entrenar allá y mandamos un año a vivir a Polonia a hacer todos los avances. Un año de vivir a Polonia. Y empezamos a trabajar con el polaco, pero paralelamente, digo, yo como empresario, pero yo quiero empezar a hacer la fábrica. Y el polaco se paraba, estaba con el microscopio buscando la bacteria. Y le digo, Ezequiel, le digo, pero esto es negocio o no es negocio. O sea, La pregunta es esa. el título ¿Cuánto es estaban buenísimo. poniendo? El título es buenísimo, ¿no? Bioplástico, todo. Pero yo sabía que sería la bacteria. Entonces ahí donde va, el instinto estaba, pero yo lo quería justificar. Entonces me acuerdo de una reunión, como si fuese hoy, no hablo inglés, y estamos con el polaco, le digo, mira, polaco, esto para mí es sencillo. Esto es un filot. Las bacterias para mí es como un filot de chancho. Digo, mira, un chancho, un cerdo, demora 3 meses, 3 semanas y 3 días para tener una cría. ¿La bacteria cuánto demora? No, esto no es lo mismo, ese. La comparación Y un cerdo, ¿Cuánto te digo? y un cerdo cada 3 kilos engorda 1 kilo. Digo, yo voy a suponer que estas bacterias se reproducen más veces y que no van a comer 1 kilo para... No le voy a dar 3 kilos de aceite para que me dé 1 kilo de plástico. Vamos a suponer 1,5 kilos, 1 kilo. Y el polaco me dice, ¿dónde sacás esos datos? Digo, instinto. Digo, porque yo me imagino un cerdo en un chiquero, que está el otro que lo quiere morder, que se patina con el barro todo. La bacteria, digo, es mucho más eficiente. Todo instinto. Tiene que ser mucho más productiva una bacteria que un cerdo. Entonces, usé esos coeficientes, lo puse en mi Excel y con eso, con Ezequiel, hicimos los números. Y nos da unos números divinos. Y así que mientras él trabajaba, nosotros avanzamos con la planta. Invertamos porque el número no da tanto de costo, ¿no? Pero el polaco nunca te lo confirmó. Después lo confirmamos en la práctica, no le erramos casi en nada. ¿Pero cuánta plata venían poniendo? Hasta El arrancar número- a producir. ¿No? O sea, pues, ¿cuántos años A todo estuvieron eso- poniendo antes de facturar? No empezamos a facturar, van 3 años. Hasta cuando no sabíamos, ya llevamos más de 4 millones de dólares gastados y todavía estamos con el XLC. O sea, van 4 años que No, siguen 2 años. 2 2 años años. que siguen poniendo. ¿Y cuándo van a arrancar a facturar? Ahora dentro de 60 días. ¿Y qué van a vender ahora en 60 días? PHB con PLA. ¿A quién? Perdón, no entiendo. ¿A Bueno. quién se lo vas a vender? Bueno, que tengo que contar todo. Bueno, Sí. ahora estamos viajando a Curitiba Ah, van a exportar. a exportar. Ah, ok. Estamos tratando con empresas en Europa y con empresas en Brasil. Ok, ok. Y ahora estamos, bueno, con Julio García, que estamos... Sí, de la con Master Julio Batch. García estamos haciendo todas las comparaciones para hacer todas las posibles mezclas con las distintas ¿Y mezclas. en cuánto tiempo estimás que van a recuperar la inversión? En menos de 3 años. ¿Fue muy grande la inversión que hicieron? Sí, pero tengo que mantener... Sí, grande. Para nosotros sí, grande. ¿Fue tu inversión más importante? Sí. Ok, ok. Pero bueno, entonces fíjate cómo hicimos. Hicimos la comparativa de un filot y mirá las ventajas, obviamente que es arriesgada, pero una bacteria se reproduce en 36 horas 2.700 veces. Y aparte duplica su gordura. Un cerdo demora casi 4 meses para tener 13 crías. Gaby, Y con un 1,5 kilos de aceite producimos 1 kilo de plástico. Entonces tiene un potencial enorme. escucha, y ahí te quiero preguntar lo siguiente, porque me lleva también a la primera parte de la charla que quedó ahí dando vuelta. Y vos, digo, me acuerdo cuando vendiste, te cagabas de hambre, eras jardinero, la peleaba, comías sobra, te diste cuenta de una charla con tu abuelo para dejar la facu y ponerte a laburar, viste que tu objetivo lo iba a cumplir siendo dueño de una empresa, armaste la empresa, compraste un molino, vas a ser el único, el primero, que tal vez no el único, que va a fabricar bioplástico. La pregunta es, y algo me dijiste, pero me gustaría profundizar ahí, ¿tu viejo no está contento con todo esto que hiciste? No hablamos. Pero Yo- no tenés ningún tipo de nexo, No, no tengo- no ¿Y qué tenemos- sentís que sentiría, digamos? ¿O no te importa? Es que yo hace más de 4 o 5 años que no hablo con mi viejo. Entonces, cuando las personas vos dejás de tener comunicación, es como que se va apagando la relación. Entonces, no sé, no pienso, no me acuerdo. Estoy seguro que está contento. Pasa que nunca te lo va a decir. Nunca te lo va a decir.
Pero... ¿Tus hermanos también cortaron vínculo con él? ¿Cómo? ¿Tus hermanos? Sí, todos. Entonces ya es una característica personal de él. Claro. ¿Y vos tenés hijos? Sí, 2 hijos. Juan y Pedro. ¿Por qué? Y, digamos, ¿qué vínculo tenés vos con tus hijos? Digamos, ¿hiciste algo diferente a lo que aprendiste? Es total, mi hijo es total. Mi hijo viene de la empresa, me acompaña, me llamó reciente la nota deseando suerte, vienen a trabajar a FG. Mi hijo participa en cada compra, en cada inauguración. Viene un alemán, viene un coreano que lo invito a comer a mi casa, mi hijo cocinan, traducen, están en todo, 100%. Los voy preparando aparte. ¿Y Juli? ¿Tu Juli mujer? también, mi esposa acompaña el 100% en todo. ¿Por qué dijiste hace un rato en la entrevista que casarse era elegir un buen socio? Yo me casé hace poco, así que te quiero preguntar eso. Porque todo lo que comprenda en la vida lo tenés que hacer con la persona adecuada. Más sencillo, unas vacaciones con la persona adecuada es un desastre. Un asado con la persona inadecuada es un desastre. Imagínate emprender una familia con la persona no adecuada. ¿Los resultados de tu empresa también están ligados al vínculo que tuviste con ella? Mi esposa no me ha agregado intelectualmente valor en mi empresa. Pero yo no he perdido un segundo de mi vida en estar preocupado por mi casa o por mi hijo. Y eso es un montón. ¿Qué le dirías a Juli cuando mire la entrevista? ¿Qué le querés decir? Gracias. Por el aguante. Gracias. Y Y ha hecho un trabajo espectacular con mis hijos. Jamás me tuve que preocupar por mi hijo o por mi casa. Jamás. Esta semana nos fuimos de vacaciones a Uruguay. Sonó el teléfono que había una reunión en Volkswagen, tuve que agarrar el avión y me vine. Dejé los tejos y me vine. Y ya vuelvo y no volví por 4 días. Ella te banca. Banca. ¿Y cuando volviste qué te dijo? No, si estaba bien, ¿Cómo te fue? cómo me fue. Y si nos teníamos que volver, nos volvíamos todos. Pasa que Julia me conoció con FG, entonces FG fue siempre la prioridad. Julia trabajó el primeros años conmigo. Para tener una idea, Juan Ignacio nació un sábado. Julia trabajaba conmigo. El martes estaba trabajando en la empresa. Julia y Juan Ignacio en el huevito en el piso. Para tener idea, o sea, FG siempre fue todo para nosotros. ¿Cómo se cuida una relación? Con diálogo, con respeto. Con diálogo. ¿Hablan mucho? Sí, hablamos mucho. Lo entendemos, apoyando los proyectos. Yo le apoyo mucho en su proyecto. Mi esposa, bueno, ahora aprovechamos el chivo, tiene su propia inmobiliaria, trabajaba agente inmobiliario para otra persona y ahora tiene su propia inmobiliaria. ¿Cómo Entonces, se llama la inmobiliaria? Arrondo Propiedades. Y ahora tiene su propia inmobiliaria, entonces le apoyo. Ahí está. Ahí sí compré una propiedad, fíjate, le compré una oficina para que tenga su inmobiliaria. Y si volvés el tiempo atrás, Sí. pues, por lo que contás, te perdiste también mucho crecimiento de tus hijos. Si volvés el tiempo atrás, ¿harías lo mismo o te hubiese gustado estar un poquito más presente también en el día a día de la vida de tus hijos? Lo que me perdí todo el tiempo es el gimnasio, que no pasé nunca, ni por el gimnasio, ni... No, impecable, eso se nota. Por eso peso 120 kilos. No, si algo que no estuve mucho con los chicos. Ah, ok. Pero una realidad que no voy a mentir, estuve mucho tiempo con los chicos, con el cuerpo. Me hubiese gustado más estar más tiempo con la mente con ellos. ¿Cómo es eso? Muchas vacaciones, yo a veces veo fotos de los viajes que hemos estado y estuvimos en ese lugar, yo veo la foto y no me acuerdo que haya estado. Fuerte. Sí, eso creo que nos pasa mucho a los dueños, que estábamos, programamos cosas, estamos con el cuerpo, pero no estamos Muy con bueno. la mente. Eso pasa. Entonces, yo sé que no hice otra cosa más que trabajar y estar con mi familia. Y no he ido al gimnasio, no juego al golf, no voy a recitales, nada. Me gusta estar mucho con mis amigos, socializo mucho en mi casa, muchas reuniones, comemos, nos juntamos, pero hasta mi propio cumpleaños muchas veces no he estado. Estoy siempre, y además cuando sos creativo, que mi función es ser creativo y estar pensando cosas, el tema es que mi trabajo está en mi mente. Entonces, ¿cuándo cortáis? Nunca. Claro. Puedo Gaby. estar sentado, puedo estar haciendo un asado y estoy siempre con mi cabeza pensando. Entonces a veces no estás hasta ni en tu propio cumpleaños. ¿Qué te enseñó la plata? Qué pregunta, no sé si te sé responder. Te da una tranquilidad en parte. Pero no trabajo por la plata. ¿Por qué trabajas?
No me avergüenza decirlo, yo creo que el reconocimiento es algo, en parte. Soy muy nacionalista, soy muy competitivo. No sé, con el orgullo hoy estoy haciendo toda la reforma de la planta de Volkswagen, no sé, con el orgullo que lo hago, que la reforma más importante de la planta de Volkswagen seamos nosotros. Que seamos nosotros, y que no sea una empresa alemana, brasilera, ni japonesa, que seamos nosotros. Y Gaby, ¿qué te genera? Y te pregunto, ¿es bueno o es malo para el país que llegue un barco con 7.000 autos chinos? Vos que estás en el sector. Es una realidad. Pero Es una realidad que no la vamos a poder cambiar. No se puede frenar, digamos. No se puede frenar. ¿y qué va a pasar? O Claro, sea, es inevitable, hay que dejarlos hay que dejar. No la vamos a poder frenar. Pero va a tener consecuencias, digamos. Va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias pensás que va a tener? Ya algunos se van preparando. Vos pensá, y esto también tenemos que hacerle la lectura a las pymes argentinas. A veces nosotros fabricamos una cama o fabricamos algo y no queremos importar algo porque parece que si importamos algo o le agregamos algo que no sea nacional, sentimos culpa. La industria argentina, quien no ensamble, está complicado. Tenés que ensamblar. Porque la única forma de agregar valor a algo es ensamblando. Y ese ensamble muy probable que sea con un socio tuyo que lo tenés que salir a buscar localmente o tenés que ensamblar algo importado. Fíjense, la industria automotriz, por ejemplo, que es lo que más conozco. Volkswagen en el mundo, no sé, número 2, número 3, está en el top 10 de las automotrices del mundo. Sin embargo, para hacer una pick-up híbrida, se tuvo que asociar con una empresa china. ¿Por qué no encaró de primera mano hacerlo sola? Se tuvo que aliar con una empresa china. Y lo tuvo que hacer. Entonces, no entra un barco. Bueno, pero entran los motores, entra parte de la transmisión, no es local. La integración de la automotriz argentina, por eso, depende de lo miremos, espero que no tomen mal mis clientes. ¿Cuántos autos argentinos se creen que son 100% nacionales? Ninguno. La planta de automotriz de Rosario no es todo nacional. Ya gran parte de la automotriz argentina, un pedacito es nacional. La chapa, el otro viene todo importado. Pero hay algunos te dicen, entonces, ¿para qué fabrican acá? Que se importen directo y listo, si ensamblan piezas. Pero es así en todo el mundo. En todo el mundo. Hasta ahora hay que ver qué onda con lo de todo Trump. El mundo, escúchame. El proyecto que hicimos de Sprinter en Estados Unidos, la Sprinter viene totalmente de Alemania. Se ensambla solamente en Estados Unidos. Claro. Es normal que va a pasar eso. Entonces, va a cambiar el modo. Ahora, Volkswagen hizo una alianza con una empresa china, va a sacar esta pickup, ¿no? General Motors hizo una alianza con Hyundai. ¿Quién va a pensar que General Motors hizo una alianza con Hyundai? Van a cambiar la forma de las cosas, pero va a seguir habiendo continuidad. Argentina sigue teniendo 48 millones de habitantes, Latinoamérica sigue teniendo sus 400 millones de habitantes que siguen consumiendo movilidad y auto. Cambiarán las formas de negocio, se lo comprarán a otra, pero las cosas van a seguir pasando de otra manera. Pero van a seguir pasando, pero todo va cambiando. Lo que uno tiene que entender es que se tiene que adaptando a las nuevas normas. Gaby, Sí. para ir cerrando, Sí. antes que Valen te dé el regalo, hace un rato te pregunté por tu viejo y ya me lo dejaste bien en claro y lo entendimos, o al menos lo interpretamos los que estamos acá. Pero hay una pregunta que me parece muy importante para hacerle y que me gustaría que, aunque no esté físicamente acá, y si tuviese la posibilidad, digamos, imaginémoslo, ¿qué le dirías a tu abuelo? Muchas gracias. Es un grande. Muchas gracias. Son guachos con la pregunta. Pero mandale un saludo, un homenaje a él, hacerle un homenaje a muchas él. gracias. Hacemos un agradecerle, homenaje a le va a él. llegar. Muchas gracias, mi abuelo. Se lo voy agradeciendo. Es un grande. Sigo aprendiendo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. No, gracias a vos por tu tiempo, por venir, por enseñarnos. Y pará, el regalito de Diev, así te volvés tomando un logística de Diev, un matecito. ¿Tomás mate, Muy Gaby? bien. Sí. Espectacular. Te mimamos acá, ¿viste? Ah, 10 puntos todo. Y vamos a ir con la comunidad. Sí, hermosa planta. Vamos a ir con la comunidad. Este año cuando vayamos a Rosario, Sí. una de las plantas vamos a la Gaby. Y a Bayonpa tiene que ir. ¿A dónde? Bueno, Sí. ahí podemos Ah, hacer Hacemos las dos. podemos hacer JMG y Bionbacks. Muy bien. Un gran aplauso para Gaby y muchas gracias. Gracias.